Muy buenos días. Siguiendo con la temática de grado 11, trabajando con los compuestos denominados alcanos, siguiendo todas las reglas que hemos trabajado, se nos van a presentar algunos casos muy complejos de nombrar, como son los denominados radicales ramificados. Son esos radicales que de pronto observemos que tienen una estructura no muy homogénea, como por ejemplo, habíamos trabajado con un radical que posee, supongamos que esta es nuestra cadena principal. La cadena principal, que uno elija cualquiera, va a tener unos radicales que ya hemos trabajado. Por ejemplo, un radical con un átomo de carbono, habíamos dicho que se tratara de un metil. Un radical que posea dos átomos de carbono, habíamos dicho que se trataría de un etil. Y este que posee 3 era denominado propil. Sin embargo, van a existir algunas cadenas ramificadas donde se modifique la estructura del compuesto. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cadena principal de esa ramificación. Por ejemplo, en este compuesto vamos a suponer la cadena principal de ese compuesto, empezando por el carbono número 1 y el carbono número 2. Como yo observo que la cadena principal, omitiendo el átomo de acá, que no tengo nada que ver con este, sino con los ramificados, es de 2, estoy tratando de un etil. Pero si observamos, este primer carbono del etil posee un átomo unido, que es un metil. Este compuesto se denominará metil etil. Pero tenemos que indicar la posición donde se encuentra ese metil en el etil. Y vemos que si el carbono es el 1 y este es el 2 del etil, el radical se encuentra en la posición 1. O sea que este compuesto se llamará 1-metil-etil. Alfabéticamente tenemos que llamarlo metiletil. Será digamos que si lo ordenamos alfabéticamente con base a este será primero y este sería segundo, siguiendo el orden alfabético. En ese mismo orden de ideas, miremos esta cadena que tenemos acá. Es también ramificada, pero es un poquito más larga que la anterior. Vamos a observar cuántos sería la cadena principal. Tenemos 1, 2 y 3. Estaríamos hablando de un propil. Sin embargo, ese propil nos damos cuenta que 1, 2 y 3. En el carbono 1 posee un metil, llamándolo como tal, entonces un metilpropil. Y también tenemos que indicar la posición donde se encuentra ese compuesto, que sería el número 1. Por lo tanto, esta cadena se llamaría 1-metilpropil. Ahora, esta misma cadena es similar a esta. Lo único que difiere es la posición donde se encuentra el metil. Vamos a ver. Este es el carbono número 1, carbono número 2 y carbono número 3. Estoy hablando de un propil. Pero mi carbono número 2 es el que tiene el compuesto ramificado, que es el metil. Por lo tanto, este será el 2-metilpropil y este será el 1-metilpropil. Estos son algunos de los ejemplos de las cadenas carbonadas ramificadas que podemos encontrar en unos ejercicios. Tenemos que tener en cuenta de que estos nombres también los asocian a otras palabras. ¿Cómo así? Cuando yo observo este compuesto, que es un metiletil, yo puedo nombrarlo de otra manera. ¿Cómo lo puedo nombrar? Yo cuento el total de átomos de carbono que posee esa cadena ramificada. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, yo aquí poseo un total de 3 compuestos carbonados, pero los tengo en un arreglo diferente. Cuando se observe ese compuesto, yo puedo trabajar con 3 carbonos, yo lo llamaría también el isopropil, porque estoy jugando
con 3 átomos de carbono. Debo indicar pues la respectiva posición donde se va a encontrar el carbono que me modifica la cadena. Este compuesto, que también tendría 1, 2 y 3 y 4, en ese mismo orden de ideas, como acá jugábamos con 3 y acá jugábamos con 4, lo podríamos llamar iso. ¿Y cuál es el radical para 4? Es butil. Entonces yo llamaría esto isobutil. Como este también tiene la misma cantidad de átomos de carbono, pero modifica la posición, este lo voy a llamar 2-isobutil. Y ahí hago referencia a la posición donde se encuentra ese átomo, ese carbono, de acuerdo a si está en la posición 2 o está en la posición 1. Pueden nombrarlos de las dos formas, siempre y cuando cumplan con las reglas de colocarlos en orden alfabético, de indicar dónde se encuentran y entre otras cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ejemplo, vamos a hacer varios. Vamos a hacer este que tenga una cadena principal. Vamos a borrar algunos de estos nombres. Vamos a trabajar con los primeros por orden alfabético. Entonces, indiquemos la cadena principal. Obviamente es la cadena que está en el centro. Siempre traten de señalarla para que no tengan que perderse ni contar cuántos átomos van a necesitar. Luego que yo señale mi cadena, intento mirar el extremo más cercano posible. Tengo un extremo de acá, 1, 2, 3. Aquí está mi primera ramificación. Acá, sin embargo, está en el 1, está en el 2. Por lo tanto, siguiendo las leyes, yo empiezo a numerarla de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11 carbonos es la cadena más larga. O sea, que estamos trabajando con un compuesto llamado un decano, porque tiene 11 átomos en total. Ahora, vamos a empezar a identificar las cadenas radicales. Aquí en la posición 2 tenemos un átomo de carbono, este es un metil. En la posición 5 tenemos este señorito que hemos hecho acá, que se llamaría el metiletil. Y acá tenemos este es el 1-metiletil y acá tenemos el 1-metilpropil. 1-metilpropil. Y acá tendremos el compuesto llamado metil, el número 6. Identificada esos compuestos, vamos a nombrar la cadena de acuerdo con las reglas que luego de haber nombrado e indicado eso, debemos utilizar el orden alfabético, indicar números y posiciones utilizando comas y guiones. Entonces, alfabéticamente hablando, tenemos puras M's. Pero está el metil y está el metiletil y metilpropil. O sea que empezaría a nombrarlo los metiles solamente, que se encuentran en la posición 2 y en la posición 9. 2,9. Como poseo 2, debo utilizar dimetil. Quiere decir que tengo 2 metiles en las posiciones 9 y 2. Alfabéticamente vendría el metiletil. Ese metiletil se encuentra en la posición 5. Yo debo indicar la posición 5. Como es un compuesto bastante ramificado, utilizamos los paréntesis para explicar a ciencia cierta qué es lo que está en eso. Yo colocaría que es 1-metiletil. Y ahí explico de que en la posición número 5 tengo este compuesto ramificado que está formado por un etil que tiene un metil en la posición número 1. Siguiendo en ese orden, utilizo guiones. La posición número 7 también posee un compuesto bastante complejo, como es el 1-metilpropil. Es decir, que en mi posición 7 yo tengo un compuesto complejo formado por un propil que en el carbono número 1 tiene un metil ramificado. Luego de haber nombrado todos esos, simplemente me encargo de nombrar la última parte, que es la cadena más larga. Como estamos hablando de 11 carbonos, denominamos un decano. Recuerden que la terminación de todos los alcanos es en ano. Bien, con esta parte hemos avanzado en todo lo que son radicales ramificados. Vamos a seguir trabajando con unos ejercicios para que puedan darle nombre a estos compuestos
hidrocarbonados.